Mucho antes de que Miguel siquiera imaginara que su nombre tenía algún significado especial, mucho antes de que sus sueños comenzaran a mostrar fragmentos de una guerra invisible entre la luz y la oscuridad, ya existía algo que muy pocos conocían: una historia antigua, una profecía que el tiempo casi había borrado, un aviso que cruzó generaciones como un susurro perdido entre páginas viejas y tradiciones que estuvieron a punto de desaparecer. Aquella profecía no era simplemente una leyenda cualquiera. Hablaba de un momento muy específico en la historia de la humanidad, un momento en el que el equilibrio entre la luz y las tinieblas comenzaría a romperse lentamente, un momento en el que la oscuridad dejaría de moverse solo en las sombras y empezaría a avanzar con fuerza real sobre el mundo. Durante siglos, muchas personas creyeron que esa profecía no era más que un símbolo, una metáfora espiritual creada para explicar el conflicto entre el bien y el mal dentro del corazón humano, pero quienes realmente estudiaron aquellas antiguas palabras sabían que allí había algo mucho más profundo escondido. Según los registros más antiguos, cuando la oscuridad alcanzara cierto nivel de influencia sobre el mundo, cuando el miedo, el caos y la corrupción comenzaran a extenderse como una sombra sobre las naciones, aparecería una señal. No sería un fenómeno visible en el cielo, no sería un acontecimiento anunciado por reyes ni por gobiernos, sería algo mucho más silencioso. El surgimiento de un elegido, un hombre marcado no por el poder, sino por el propósito. Alguien que llevaría dentro de sí una conexión directa con las fuerzas celestiales. Un elegido del cielo destinado a enfrentar aquello que nadie más podría enfrentar. Pero la parte más intrigante de la profecía no era solamente la existencia de ese elegido. Era el momento en que aparecería. Las antiguas palabras decían que surgiría justo cuando la oscuridad estuviera a punto de dominar el mundo, cuando las sombras se volvieran lo suficientemente fuertes como para cruzar los límites que durante siglos mantuvieron el equilibrio entre las fuerzas invisibles que moldean la realidad. Y es aquí donde esta historia empieza a volverse aún más inquietante. Porque si miramos el mundo que nos rodea, muchas personas creen que ese momento ya ha comenzado, conflictos apareciendo en diferentes partes del planeta, el miedo extendiéndose entre la gente, y una sensación cada vez más fuerte de que algo no está bien, de que existe una presión invisible empujando a la humanidad hacia algo desconocido. Para algunos, todo esto no es más que acontecimientos normales de la historia humana, pero para quienes conocen la antigua profecía, estas señales tienen un significado diferente, indican que el momento puede estar acercándose, y según esa profecía, cuando ese momento finalmente llegara, un nombre comenzaría a aparecer. Un nombre sencillo a primera vista, pero cargado de un significado profundo dentro de las tradiciones espirituales más antiguas. Miguel. El nombre que significa aquel que enfrenta las tinieblas. El nombre que en las antiguas escrituras siempre estuvo ligado a la idea de un guerrero de la luz, alguien que se levanta cuando la oscuridad amenaza con romper todos los límites. Durante siglos, muchos creyeron que esa parte de la profecía era solo simbólica, un nombre representando una idea, no una persona real. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si en algún lugar del mundo hubiera alguien con ese nombre viviendo una vida aparentemente normal, sin saber que su destino fue escrito mucho antes de su nacimiento? ¿Y si el elegido del cielo ya estuviera entre nosotros, simplemente esperando el momento en que todo comenzará a revelarse? Ahora quiero saber qué piensas tú sobre todo esto. ¿Crees que las antiguas profecías realmente pueden hablar sobre acontecimientos de nuestro tiempo? ¿O piensas que todo esto no es más que historias creadas a lo largo de los siglos? Escríbeme aquí en los comentarios la frase «La profecía comenzó», si crees que estas señales podrían ser reales, o escribe «Esto es solo una leyenda», si piensas que todo esto no es más que un mito, porque lo que Miguel estaba a punto de descubrir muy pronto comenzaría a conectar su propio destino exactamente con aquellas antiguas palabras que el tiempo casi había olvidado. Pero mientras Miguel todavía intentaba entender
¿Por qué su nombre había sido llamado en aquella revelación tan inquietante? Algo aún más grande estaba ocurriendo en el mundo a su alrededor. No era solo una sensación aislada, ni simplemente visiones personales. Había señales claras de que algo estaba cambiando a escala global. Algo silencioso, casi imperceptible para la mayoría de las personas, pero muy evidente para quienes lograban mirar un poco más allá de la superficie. El mundo parecía avanzar lentamente hacia un punto de ruptura. Conflictos comenzaban a surgir en diferentes partes del planeta con una intensidad cada vez mayor. No eran solo guerras comunes provocadas por disputas territoriales o intereses políticos. Había algo distinto en la atmósfera de esos acontecimientos. Era como si una energía oscura estuviera alimentando la violencia, amplificando el odio y haciendo que decisiones destructivas parecieran inevitables. Las noticias mostraban ciudades en tensión, líderes dominados por la ambición, sociedades divididas por el miedo y la desconfianza. La corrupción crecía como una sombra silenciosa, infiltrándose en sistemas que antes parecían firmes. Valores que durante generaciones habían sostenido a comunidades enteras comenzaban a desaparecer poco a poco, reemplazados por el egoísmo, la codicia y la desesperación. Y lo más inquietante de todo era que muchas personas ni siquiera se daban cuenta de que estaban siendo influenciadas por algo más grande. Para quien miraba todo desde fuera, aquello parecía solo otro periodo turbulento en la historia de la humanidad, pero para quienes eran sensibles a las fuerzas espirituales que se mueven más allá del mundo físico, las señales eran claras. Algo se estaba moviendo en las sombras. Era como si una antigua oscuridad estuviera despertando. No de forma repentina, no con un gran anuncio ni con un evento único que llamara la atención de todo el mundo. Al contrario, avanzaba de manera estratégica, silenciosa, casi invisible. Pequeñas decisiones equivocadas aquí, un acto de crueldad allá, una mentira que se propagaba, un líder corrompido, un conflicto que pudo haberse evitado. Cada pequeño fragmento contribuía a algo mayor, como piezas de un enorme tablero que se movían lentamente, preparando el escenario para algo que todavía estaba por venir. Algunas personas comenzaron a sentirlo con más intensidad. Empezaron a aparecer relatos de sueños inquietantes, visiones extrañas, sensaciones difíciles de explicar, como si algo estuviera observando desde las sombras. Líderes espirituales hablaban de una batalla invisible que crecía entre fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad. Muchos ignoraban estas advertencias, pensando que todo era superstición o exageración, pero las señales seguían acumulándose. Eventos improbables comenzaron a ocurrir uno tras otro. Lugares que durante décadas habían vivido en relativa paz empezaron a caer en la inestabilidad. Personas que antes eran conocidas por su integridad se veían consumidas por decisiones que parecían completamente fuera de su carácter. Era como si algo estuviera empujando lentamente a la humanidad hacia el caos. Y mientras todo esto sucedía, una pregunta silenciosa comenzaba a resonar entre aquellos que todavía creían que existe algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Si la oscuridad realmente estaba avanzando, ¿dónde estaba la luz? Durante siglos, antiguas tradiciones hablaron de momentos como este, momentos en los que el equilibrio del mundo estaría en peligro, momentos en los que la humanidad tendría que enfrentar una elección decisiva entre ceder ante las sombras o resistirse a ellas. Y según esas mismas tradiciones, cuando la oscuridad se acercara a ese punto crítico, alguien aparecería, alguien preparado para enfrentar aquello que la mayoría de las personas ni siquiera sería capaz de comprender. Pero en aquel momento, mientras el mundo parecía acercarse cada vez más a un silencioso colapso espiritual, casi nadie imaginaba que esa persona ya estaba viva, que esa persona ya estaba empezando a notar las señales, y que esa persona se llamaba Miguel. Incluso antes de que Miguel entendiera cualquier cosa sobre profecías, batallas espirituales o elecciones divinas, él era simplemente una persona más viviendo una vida sencilla, casi invisible en medio del mundo. No había multitudes siguiendo sus pasos, no había grandes títulos ligados a su nombre,
y mucho menos señales claras de que estaba destinado a algo extraordinario. Para cualquiera que se lo cruzara por la calle, Miguel parecería simplemente un hombre común. Se despertaba temprano, seguía su rutina, caminaba por las mismas calles todos los días y hablaba con las mismas personas de siempre. Su vida estaba marcada por pequeños hábitos que parecían previsibles, casi silenciosos. Nada en su apariencia llamaba la atención. Nada en su historia parecía indicar que algún día se convertiría en el centro de una batalla que atravesaría el cielo y la oscuridad. Pero hay algo curioso sobre los grandes destinos. Muchas veces comienzan exactamente así, escondidos dentro de vidas que parecen completamente normales. Miguel siempre había llevado dentro de sí una sensación difícil de explicar. Desde joven, había momentos en los que sentía que percibía cosas que otras personas simplemente ignoraban. Pequeños detalles en el ambiente, cambios sutiles en el comportamiento de la gente, silencios que parecían estar cargados de significado. Era como si su percepción fuera un poco más profunda, como si sus sentidos estuvieran siempre atentos a algo que nadie más lograba notar. En algunas noches tenía sueños extraños. No eran pesadillas comunes, pero tampoco eran sueños tranquilos. Eran visiones rápidas, fragmentadas, llenas de símbolos que nunca conseguía entender del todo. A veces veía una luz intensa apareciendo en el horizonte. Otras veces sentía la presencia de algo antiguo observando desde lejos, escondido en una oscuridad profunda. Cuando despertaba, esos sueños dejaban dentro de él una sensación extraña, una mezcla de inquietud y curiosidad. Era como si su mente hubiera viajado a un lugar que no pertenecía completamente al mundo físico. Con el paso de los años, Miguel aprendió a ignorar esas sensaciones. Se decía a sí mismo que todo aquello no era más que impresiones de la mente, producto del cansancio o de la imaginación. Al fin y al cabo, ¿quién creería que los sueños pueden tener algún significado real? Aún así, algo dentro de él nunca desapareció del todo. Había momentos en los que Miguel sentía una especie de impulso silencioso para hacer el bien, incluso cuando nadie lo estaba mirando. Ayudaba a las personas sin esperar reconocimiento, tomaba decisiones guiadas por una intuición muy fuerte y muchas veces parecía entender el dolor de los demás incluso antes de que dijeran una sola palabra. Algunas personas que convivían con él solían comentar algo curioso. Decían que Miguel tenía una presencia diferente. No era algo fácil de explicar, pero se notaba. Cuando él entraba en un lugar donde había tensión, las cosas parecían calmarse. Cuando alguien necesitaba orientación, terminaban mirándolo a él. Miguel nunca se consideró especial por eso. Para él, simplemente era parte de quien era. Pero mientras seguía viviendo su vida creyendo que todo aquello no era más que coincidencia, algo mucho más grande ya estaba observando cada uno de sus pasos. Porque a veces, lo que parece ser solo bondad, puede ser la señal de algo mucho más profundo. Algo que fue colocado dentro de una persona por una razón. Algo que está esperando el momento correcto para despertar. Y mientras Miguel todavía creía que era solo un hombre común viviendo una vida común, fuerzas mucho más allá de su comprensión ya habían comenzado a moverse silenciosamente a su alrededor, preparando el camino para el momento en que finalmente descubriría que su nombre guardaba un significado mucho más grande de lo que jamás imaginó. En los días que siguieron a aquella revelación inquietante, la vida de Miguel dejó de sentirse normal. A su alrededor, aparentemente, nada había cambiado. Las calles seguían siendo las mismas. La gente continuaba con sus rutinas, y el mundo parecía avanzar como siempre lo había hecho. Pero dentro de él, algo se había despertado, algo que ya no le permitía simplemente ignorar lo que estaba ocurriendo. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de su mente, mostrándole que la realidad era mucho más grande de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. La primera noche después de aquel descubrimiento, Miguel intentó convencerse de que lo mejor era descansar. Pensó que tal vez todo era resultado del cansancio o de la presión de los últimos acontecimientos. Pero apenas el sueño lo alcanzó, las visiones regresaron
y esta vez eran aún más intensas. Ya no estaba solo mirando escenas lejanas, ahora parecía caminar dentro de ellas. Miguel se vio en un lugar que no parecía pertenecer al mundo común. El cielo era inmenso, iluminado por una luz que no venía del sol, sino de algo mucho más profundo, algo casi imposible de describir. Era una luz viva, poderosa, que parecía atravesarlo todo. Al mismo tiempo, en el horizonte lejano, sombras se movían lentamente, como una tormenta silenciosa que se acercaba poco a poco. Y entonces escuchó pasos, lentos, firmes, resonando en aquel espacio lleno de silencio. Cuando Miguel se giró, vio una figura que emergía de la luz. No era una presencia común, había algo en ella que transmitía una autoridad tranquila, una fuerza serena que parecía cargar siglos de sabiduría. La luz que la rodeaba no cegaba, sino que envolvía todo con una profunda sensación de paz y poder. Miguel intentó hablar, pero las palabras no salieron. Era como si su mente estuviera intentando comprender algo que, en el fondo, su corazón ya sabía. La figura se detuvo frente a él, y entonces habló. La voz no era fuerte, pero tenía un peso imposible de ignorar. Cada palabra parecía atravesar no solo el aire, sino también lo más profundo del alma de Miguel. Fue llamado por su nombre. Miguel. No era solo una forma de identificarlo. En ese momento su nombre parecía tener un significado mucho más profundo, como si fuera una marca antigua, un sello que existía mucho antes de aquel encuentro. La figura entonces reveló algo que cambiaría todo. El mundo estaba entrando en un periodo crítico. Las fuerzas de la oscuridad estaban reorganizándose, reuniendo poder en las sombras mientras la humanidad seguía distraída con sus propios conflictos. Durante siglos, existió un equilibrio silencioso entre la luz y las tinieblas, pero ese equilibrio comenzaba a romperse, y cuando algo así ocurre, el cielo no se queda en silencio. Es en esos momentos cuando aparecen los elegidos. Miguel escuchaba cada palabra con el corazón acelerado. Todo aquello parecía imposible, casi irreal, algo que jamás habría imaginado vivir. Y aún así, en lo más profundo de su interior, una parte de él parecía reconocer aquella verdad. El mensajero celestial le explicó que el llamado no era algo reciente. Aquella misión llevaba mucho tiempo preparándose, mucho antes de que Miguel notara cualquier señal, mucho antes de que comenzaran aquellas visiones. Su camino ya estaba siendo moldeado. Cada decisión, cada momento de su vida, de alguna manera lo había ido llevando hasta ese punto exacto de la historia. Pero el llamado del cielo nunca funciona como una orden obligatoria. Siempre requiere una elección. Y en ese instante, mientras la presencia celestial permanecía frente a él envuelta en luz, Miguel empezó a comprender que aceptar ese llamado significaría dejar atrás la vida común que siempre había conocido. Significaría entrar en una guerra que la mayoría de las personas ni siquiera cree que existe. Una guerra entre la luz y la oscuridad. Una guerra que cada día estaba más cerca. Y en medio de todo eso, una sola pregunta comenzaba a resonar dentro de la mente de Miguel mientras trataba de entender el verdadero peso de aquel encuentro sobrenatural. Si realmente había sido elegido, entonces, ¿qué esperaba exactamente el cielo que él hiciera ahora? La pregunta todavía resonaba en la mente de Miguel. ¿Y si fallaba? Esa idea habría parecido absurda apenas unas horas antes, cuando su vida todavía era común, predecible, casi silenciosa. Pero ahora todo se sentía diferente. La sensación de que algo invisible estaba moviéndose a su alrededor se hacía cada vez más intensa. Era como si el mundo tuviera dos capas, una que todos pueden ver, hecha de calles, personas, trabajo y rutina, y otra mucho más antigua, mucho más profunda, donde fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad han estado librando una guerra silenciosa desde el comienzo de los tiempos. Aquella noche, Miguel ya no intentó huir de esa revelación. Permaneció sentado, respirando despacio, tratando de ordenar sus pensamientos mientras las palabras de aquella voz misteriosa regresaban a su memoria. No era una voz común,
Había algo en ella que transmitía autoridad, serenidad y un peso imposible de ignorar. No sonaba como una amenaza, pero tampoco como una simple petición. Era más bien como si alguien estuviera entregándole una verdad. La verdad de que el mundo se encuentra en medio de una batalla invisible, y de que esa batalla estaba acercándose a un momento decisivo. Miguel comenzó a recordar cosas que antes parecían simples coincidencias, noticias de conflictos cada vez más intensos en diferentes partes del mundo, personas consumidas por la rabia, el miedo y la desconfianza. Era como si una sombra estuviera extendiéndose lentamente por la mente humana, debilitando aquello que siempre ha sostenido la esperanza, la fe, el valor, la compasión. Según aquella revelación, nada de eso era casualidad. La oscuridad no siempre se manifiesta como monstruos o criaturas de las leyendas. Muchas veces crece en silencio, alimentándose de la duda, de la desesperanza y de la división entre las personas. Cada pequeña grieta en el espíritu humano abre una puerta para algo mayor. Y ahora esa fuerza estaba a punto de cruzar un límite que jamás debería romperse. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que aquella batalla no era solo simbólica. Era real. Estaba ocurriendo en ese mismo momento, en dimensiones que los ojos humanos no pueden ver. Seres de luz seguían resistiendo, intentando contener el avance de las sombras. Pero algo había cambiado. La oscuridad había encontrado una forma de fortalecerse, y por eso mismo él había sido llamado. No por casualidad, no por coincidencia, sino porque había algo dentro de él que lo hacía capaz de enfrentar lo que estaba comenzando a surgir. La voz había sido clara. Entre todos los caminos posibles, solo uno podría impedir que la oscuridad dominara completamente el mundo. Solo una persona podría cruzar el límite entre esas fuerzas y enfrentar aquello que estaba despertando en las sombras. Miguel. Él no se sentía preparado, no se sentía especial. De hecho, la idea de ser el centro de algo tan grande parecía casi absurda. Pero cuanto más lo pensaba, más comenzaba a entender que quizá esa era exactamente la razón por la que había sido elegido. No por poder, ni por ambición, sino por algo mucho más raro, la capacidad de elegir la luz incluso cuando la oscuridad está delante. Aún así, una duda seguía golpeando dentro de él. Si esa guerra espiritual había existido durante tanto tiempo, ¿por qué el momento decisivo estaba ocurriendo justo ahora? ¿Qué era exactamente lo que estaba despertando en las sombras y que exigía la presencia de un elegido? Y la respuesta a esa pregunta comenzaría a aparecer mucho más rápido de lo que Miguel imaginaba, porque mientras él todavía intentaba comprender el peso de su destino, algo en las profundidades de la oscuridad también comenzaba a moverse. Algo antiguo, algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Y tal vez ahora la pregunta más importante sea esta: si estuvieras en el lugar de Miguel y descubrieras que fuiste elegido para impedir el avance de la oscuridad en el mundo, ¿aceptarías ese destino o intentarías escapar de él? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Escribe: yo lo enfrentaría si crees que tendrías el valor. O comenta: yo dudaría si piensas que primero necesitarías entender todo antes de aceptar una misión tan grande. Porque la próxima revelación que Miguel está a punto de enfrentar hará que esa decisión sea todavía más difícil. Miguel intentó seguir con su rutina al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Caminó por las mismas calles de siempre, pasó por los mismos lugares y trató de convencerse de que todo aquello podía ser solo producto de una mente cansada. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Desde el momento en que aquella voz le reveló la existencia de la batalla entre la luz y las tinieblas, el mundo parecía distinto. Ya no era solo una ciudad común a su alrededor. Había algo oculto detrás de la realidad, algo que ahora él empezaba a percibir. Mientras caminaba, Miguel volvió a sentir aquella extraña sensación de estar siendo observado. No era como cuando alguien simplemente te mira en la calle. Era algo más profundo, más pesado.
como si unos ojos invisibles siguieran cada uno de sus pasos. Intentó ignorarlo y siguió caminando, pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía cada vez más intensa. El viento parecía más frío. El silencio de las calles se sentía más denso, y fue en ese momento cuando Miguel notó algo extraño en las sombras a su alrededor. Por un segundo pensó que era solo su imaginación, pero cuando volvió a mirar, estuvo seguro de que había algo allí. Las sombras no estaban quietas, se movían, no como sombras normales que siguen la luz, sino como si tuvieran voluntad propia, un movimiento sutil, casi imposible de notar para cualquier otra persona. Pero Miguel podía verlo, y en ese instante entendió algo inquietante. Desde que descubrió la verdad sobre la guerra invisible entre la luz y la oscuridad, algo del otro lado también había notado su existencia. Y eso solo podía significar una cosa: lo habían encontrado. Del otro lado de aquella guerra silenciosa, las fuerzas de la oscuridad no estaban dormidas. Estaban atentas, observando, esperando exactamente el momento en que el elegido comenzara a despertar. Porque si Miguel realmente era aquel que podría detener el avance de las tinieblas, entonces la estrategia del mal era muy simple: detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, las señales se volvieron aún más claras. Miguel estaba solo cuando escuchó un sonido extraño que venía de un callejón cercano. Un sonido que no parecía humano. Algo entre un susurro y un gruñido lejano. Se acercó con cuidado, con el corazón acelerado, tratando de entender qué estaba pasando, y entonces lo vio. Por un breve instante, una figura apareció en la oscuridad. No era una persona común. Su forma parecía distorsionada, como si estuviera hecha de sombras condensadas. Sus ojos brillaban con una luz fría y amenazante. No había ninguna duda. Aquello no pertenecía al mundo normal. La criatura no habló, pero su presencia lo decía todo. Sabía quién era Miguel, y no estaba sola. Otras presencias comenzaron a surgir lentamente entre las sombras, como si hubieran sido atraídas por la misma fuerza. Agentes de la oscuridad, criaturas antiguas o quizás manifestaciones de algo mucho más profundo. Su objetivo era claro: impedir que el elegido comprendiera por completo el poder que llevaba dentro. Porque si Miguel despertaba por completo, la batalla que había permanecido oculta durante siglos finalmente comenzaría a revelarse. En ese momento, Miguel comprendió algo que le heló la sangre. Aquello no era solo una amenaza lejana. Aquella guerra invisible ya había llegado hasta él. Las fuerzas de las tinieblas se estaban moviendo primero, intentando rodearlo, probando sus límites, observando cada una de sus reacciones. Y si esas criaturas ya estaban allí ahora, eso significaba que el verdadero enemigo detrás de ellas también sabía que el elegido había despertado. A la mañana siguiente de aquella revelación, Miguel ya no era la misma persona. Algo dentro de él había cambiado. No era solo miedo, ni solo curiosidad. Era una sensación profunda de responsabilidad, como si una puerta se hubiera abierto dentro de su mente, y ahora pudiera ver pequeños fragmentos de una realidad que siempre había estado allí, escondida detrás de la rutina de todos los días. Las calles seguían iguales, la gente continuaba con sus vidas, los autos pasaban, el mundo parecía completamente normal, pero Miguel sabía que aquello era solo la superficie. Detrás de todo, una batalla invisible estaba ocurriendo en ese mismo momento. Y si realmente él había sido elegido para enfrentar esa oscuridad, entonces necesitaba entender algo muy importante. Todavía no estaba preparado. La voz que lo había llamado no desapareció. Al contrario, en los días que siguieron, aquella presencia empezó a guiarlo de maneras sutiles, casi como un maestro silencioso acompañando a su aprendiz. Miguel comenzó a notar que sus pensamientos estaban más claros, que su percepción era más aguda, como si su mente estuviera siendo entrenada para ver más allá de lo que normalmente pueden ver los ojos humanos. El entrenamiento no comenzó con armas ni con batallas físicas. Comenzó con algo mucho más profundo. Comenzó con la fe.
Miguel entendió rápidamente que la guerra entre la luz y la oscuridad no se gana solo con fuerza. La verdadera batalla empieza primero dentro de la mente y del espíritu. Cada duda, cada miedo, cada pensamiento negativo puede convertirse en una puerta abierta para las sombras. Por eso, antes de enfrentar a cualquier enemigo, él necesitaba aprender a dominar lo que llevaba dentro. En las noches silenciosas, Miguel empezó a concentrarse en algo que nunca antes había explorado: el silencio interior. Era en ese silencio donde la presencia celestial volvía a hablar con él, no como una orden, sino como una guía. Poco a poco empezó a comprender que el coraje no significa no tener miedo. El verdadero coraje es seguir avanzando incluso cuando el miedo intenta detenerte. Ese entendimiento empezó a cambiarlo todo. Pequeños ejercicios espirituales comenzaron a formar parte de la rutina de Miguel. Aprendió a enfocar su mente, a controlar su respiración y a percibir las energías que lo rodeaban. Al principio todo parecía extraño, casi difícil de creer que algo así pudiera formar parte de una preparación para una batalla tan grande. Pero con el paso de los días algo extraordinario comenzó a suceder. Miguel empezó a sentir una fuerza dentro de sí. No era una fuerza física común, era una presencia luminosa, algo que parecía crecer cada vez que él se conectaba con su fe y con el propósito que le había sido revelado. Era como si una energía muy antigua estuviera despertando dentro de él, una energía que siempre había estado allí, esperando el momento correcto para salir a la luz. Con el paso de los días, Miguel se dio cuenta de que su manera de ver el mundo estaba cambiando por completo. A veces podía sentir cuando un lugar estaba cargado con algo negativo. En otros momentos percibía una paz profunda, difícil de explicar, como si la luz estuviera presente en ese espacio. Fue entonces cuando empezó a comprender el verdadero significado de ser el elegido del cielo. No se trataba solo de luchar, se trataba de llevar luz a un mundo que poco a poco estaba siendo cubierto por la oscuridad. Pero mientras más avanzaba Miguel en su entrenamiento espiritual, más clara se volvía una verdad inquietante. Si lo estaban preparando de esa manera, entonces el enemigo al que tendría que enfrentarse no sería algo común. Algo poderoso se estaba moviendo en las sombras, y mientras Miguel despertaba cada vez más a su verdadero poder espiritual, aquella presencia oscura también parecía darse cuenta de que el elegido finalmente estaba comenzando a prepararse para la batalla que se acercaba. Miguel pasó días intentando procesar todo lo que había descubierto. La revelación de que existía una batalla invisible entre la luz y las tinieblas ya era difícil de aceptar, pero entender que él formaba parte de todo eso lo hacía aún más pesado. Cada paso que daba ahora parecía tener un significado distinto. Cada sonido en la noche se volvía más intenso. Era como si el mundo entero estuviera revelando lentamente capas que antes permanecían ocultas. Pero lo que Miguel todavía no sabía era que aquella revelación apenas era el comienzo. Porque cuando alguien es elegido para una misión tan grande, el cielo no solo llama, el cielo también prepara. Aquella madrugada ocurrió algo diferente. El aire se sentía más denso, silencioso de una forma casi sobrenatural. Miguel volvió a sentir aquella presencia que ya había aparecido en sus sueños, pero esta vez no había confusión ni miedo. Había una sensación de propósito, como si un momento esperado desde hacía mucho tiempo finalmente hubiera llegado. La luz apareció primero. No era una luz común, como la de una lámpara o la de un relámpago en el cielo. Era una luz viva, suave y poderosa al mismo tiempo, que llenaba el ambiente con una energía que Miguel jamás había sentido antes. Era imposible mirarla directamente sin sentir un peso profundo en el pecho, como si aquella presencia llevara una autoridad mucho más grande de lo que la mente humana puede comprender. En el centro de esa luz, algo comenzó a formarse. Al principio parecía solo un reflejo brillante, como metal que se revela lentamente dentro de un rayo celestial, pero a medida que la luz se estabilizaba, Miguel entendió que aquello no era solo un objeto. Era un símbolo, una espada, pero no era una espada común de batalla.
Su hoja parecía hecha de pura luz, como si no hubiera sido forjada por manos humanas, sino creada a partir de algo mucho más antiguo y poderoso. Antiguas runas brillaban suavemente a lo largo de la hoja, símbolos que Miguel nunca había visto antes, pero que de alguna manera le resultaban familiares, como si su alma los reconociera incluso antes de que su mente pudiera entenderlos. La espada flotaba frente a él, envuelta por aquella misma energía celestial que había llenado todo el lugar. Y entonces, la voz regresó, la misma voz que lo había llamado tantas veces. Pero esta vez las palabras eran claras. La batalla entre la luz y la oscuridad no podía ganarse solo con valentía o con fuerza humana. La oscuridad que estaba levantándose era antigua, alimentada durante siglos por el miedo, el odio y la corrupción. Para enfrentarla sería necesario algo que representara directamente la autoridad del cielo. Aquello que estaba frente a Miguel no era solo un arma, era un símbolo de poder celestial, la espada de la luz. Cada detalle de aquella hoja tenía un propósito. No fue creada para destruir sin sentido, sino para revelar la verdad, disipar las sombras y enfrentar fuerzas que no pertenecen al mundo humano. Solo alguien elegido podría sostenerla sin ser consumido por su propia energía. Miguel observaba todo aquello sin poder decir una sola palabra. El peso de ese momento era imposible de ignorar, porque aceptar esa espada significaba aceptar por completo su destino. Significaba dejar atrás cualquier esperanza de volver a vivir una vida normal. Significaba entender que, desde ese instante, cada uno de sus pasos estaría conectado directamente con la batalla que definirá el futuro del mundo. Lentamente, casi con duda, Miguel extendió la mano. En el momento en que sus dedos tocaron el mango de la espada, una ola de energía recorrió todo su cuerpo. No era dolor, era algo mucho más profundo. Era como si una fuerza antigua estuviera despertando dentro de él, como si partes de su propia esencia se activaran en ese preciso instante. Y en ese segundo, Miguel comprendió algo que cambiaría todo. La espada no estaba siendo entregada a él solo como una herramienta. Ella estaba reconociendo quién era él realmente. Después de aquella revelación, la vida de Miguel nunca volvió a ser la misma. La sensación de estar solo frente a algo tan grande era casi sofocante, porque al final, ¿cómo podría un solo hombre enfrentarse a una oscuridad tan antigua? ¿Cómo alguien que hasta hace poco llevaba una vida completamente normal podría aceptar que ahora formaba parte de una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas? Esas preguntas no dejaban de girar en su mente mientras intentaba entender cada señal, cada visión, cada pequeño fragmento de ese destino que parecía haber sido escrito mucho antes de que él naciera. Sin embargo, algo empezó a cambiar, y de una manera que Miguel no esperaba. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que, aunque el peso de la misión descansaba sobre sus hombros, no estaba completamente solo. Con el paso de los días, algunas personas comenzaron a aparecer en su camino de una forma que era casi imposible llamar coincidencia. Eran encuentros extraños, momentos que parecían guiados por algo mayor, como si fuerzas invisibles estuvieran conectando esas vidas con un propósito muy claro. El primero de esos encuentros ocurrió de forma sencilla, casi en silencio. Miguel notó que alguien lo observaba con atención, pero no era una mirada de miedo ni de desconfianza. Era algo distinto, una expresión de reconocimiento, como si aquella persona ya supiera algo sobre él incluso antes de que se dijera una sola palabra. Y lo más extraño fue que aquello empezó a repetirse. Algunas de esas personas traían historias que parecían reflejar los mismos signos que Miguel venía experimentando. Otros hablaban de sueños parecidos, de presentimientos difíciles de explicar, de esa sensación inquietante de que el mundo estaba acercándose a un momento decisivo. Había algo que los conectaba a todos, aunque todavía fuera difícil ponerlo en palabras. Fue entonces cuando Miguel empezó a comprender una verdad importante sobre aquella batalla entre la luz y la oscuridad. Ningún elegido lucha completamente solo. A lo largo de la historia, cada vez que el mundo se ha acercado a momentos decisivos,
Aquellos que cargaban una misión también han encontrado aliados. Personas que tal vez no eran los protagonistas de la profecía, pero que cumplían un papel fundamental para que la luz pudiera resistir el avance de las sombras. Algunos de esos aliados traían consigo conocimiento. Otros tenían una valentía difícil de quebrar. Algunos poseían una fe profunda, mientras que otros tenían la capacidad de ver aquello que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Y todos ellos, de alguna forma, creían en lo mismo, que Miguel había sido elegido para un propósito mayor. Esos encuentros empezaron a formar algo que Miguel jamás había imaginado. Lo que antes parecía un camino solitario, comenzó a convertirse en un pequeño grupo unido por una misma convicción. No eran guerreros legendarios ni figuras poderosas. Eran personas comunes que simplemente decidieron no ignorar las señales que empezaban a aparecer alrededor del mundo. Cada conversación, cada descubrimiento y cada revelación fortalecía aún más la sensación de que aquella batalla espiritual se acercaba rápidamente. Y mientras las fuerzas de la oscuridad seguían moviéndose en las sombras, aquellos que creían en la misión de Miguel comenzaron a prepararse. Sabían que lo que estaba por venir no sería solo un enfrentamiento físico, sería una prueba de fe, de valentía y de determinación. Una guerra donde las armas más importantes tal vez no estarían hechas de metal, sino de convicción, esperanza y resistencia. Y a medida que ese pequeño círculo de aliados iba creciendo, Miguel empezó a sentir algo que antes parecía imposible. Tal vez el destino realmente se estaba desplegando frente a sus ojos. Tal vez aquella antigua profecía estaba comenzando a cumplirse, y mientras nuevas personas seguían apareciendo en su camino, trayendo información, señales e historias que se conectaban de formas sorprendentes, una certeza silenciosa empezó a tomar forma dentro de él. Si los aliados estaban siendo reunidos, entonces significaba que la batalla final estaba cada vez más cerca. Y en algún lugar, escondida en lo profundo de las sombras que rodean al mundo, una fuerza antigua también comenzaba a darse cuenta de algo importante. El elegido ya no estaba solo. La misma noche en que Miguel empezó a comprender el peso de su destino, algo también despertó al otro lado de esa batalla invisible. Porque cuando la luz comienza a levantarse, la oscuridad también se da cuenta y reacciona. Mucho antes de que Miguel entendiera por completo quién era, alguien ya sabía exactamente en qué se convertiría. En un lugar que no pertenece del todo al mundo de los hombres, donde el tiempo parece moverse de otra manera y el silencio lleva consigo una presencia casi sofocante, algo antiguo comenzó a moverse. Durante siglos, esa presencia permaneció dormida, observando a la humanidad crecer, caer, levantarse otra vez y repetir los mismos errores. Pero ahora algo había cambiado. Algo en el equilibrio del mundo se había alterado. La energía que acompañaba el despertar del elegido había resonado a través de esa dimensión oscura como una señal imposible de ignorar. Era como el sonido de una campana lejana anunciando que el juego había comenzado. Y fue en ese momento cuando él abrió los ojos. El Señor de las Sombras. Su verdadero nombre se había perdido con el paso del tiempo, borrado de la memoria de la humanidad por generaciones que prefirieron olvidar que una entidad así alguna vez existió, pero su esencia nunca desapareció. Siempre estuvo allí, escondido en las grietas del mundo, alimentándose lentamente del miedo, de la duda y de la corrupción humana. A diferencia de las historias que muestran el mal como algo caótico y descontrolado, el Señor de las Sombras era paciente, extremadamente paciente. No tenía prisa por actuar, porque entendía algo que muy pocos comprenden. La oscuridad crece mejor cuando nadie se da cuenta de que está llegando. Y durante mucho tiempo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras las ciudades crecían, los imperios nacían y las religiones prometían esperanza, él observaba todo en silencio. Los pequeños conflictos humanos, las decisiones egoístas, las guerras y las traiciones eran como combustible para su presencia. Cada acto de desesperación fortalecía su influencia. Pero ahora,
Algo inesperado había aparecido, el elegido. La energía que rodeaba a Miguel era diferente. No era solo fe, no era solo valentía, era una marca antigua, algo que no aparecía en el mundo desde hacía muchísimo tiempo, algo que amenazaba directamente el dominio que las sombras estaban construyendo poco a poco. Cuando el Señor de las Sombras finalmente se levantó por completo, el ambiente a su alrededor pareció reaccionar. El aire se volvió pesado. La propia oscuridad que lo rodeaba parecía estar viva, moviéndose como si fuera una extensión de su voluntad. Y entonces habló, no con gritos, no con rabia, sino con una calma inquietante. Él ya sabía que Miguel existía. De hecho, lo sabía desde mucho antes que el propio Miguel. Porque cada vez que el cielo elige a un defensor, las sombras también comienzan a prepararse. La diferencia es que, esta vez, el Señor de las Sombras estaba convencido de que la batalla ya estaba decidida. Para él, la humanidad estaba demasiado débil, demasiado dividida, demasiado perdida como para resistir el avance de la oscuridad. El elegido podría intentar luchar, pero estaría enfrentándose a algo mucho más antiguo que cualquier fe humana. Y mientras Miguel todavía intentaba entender qué estaba pasando con su propia vida, fuerzas mucho más grandes ya estaban tomando posición para un enfrentamiento inevitable. La verdadera guerra no sería solo entre dos seres. Sería entre dos fuerzas que han disputado el destino del mundo desde el comienzo de la historia. Ahora quiero preguntarte algo a ti. Si realmente existiera una entidad antigua como el Señor de las Sombras observando el mundo hoy, ¿crees que la humanidad estaría preparada para enfrentarse a algo así? Escríbeme aquí en los comentarios la frase «La luz resiste» si crees que siempre habrá esperanza. O comenta «Las sombras avanzan» si piensas que el mundo ya está dominado por la oscuridad. Porque el siguiente paso de esta historia comienza justo cuando Miguel se da cuenta de que el enemigo al que tendrá que enfrentarse no es solamente poderoso, es algo que el mundo creyó haber olvidado. En los días que siguieron después de la revelación de su destino, Miguel comenzó a sentir que algo dentro de él había cambiado. No era solamente el peso de la misión que ahora cargaba sobre sus hombros, era como si cada pensamiento, cada decisión y cada paso que daba empezaran a ser observados por fuerzas que él todavía no comprendía del todo. Aquella sensación de estar en medio de una batalla invisible entre la luz y la oscuridad dejó de ser una idea lejana y empezó a sentirse como una realidad constante. Y mientras más aceptaba que había sido elegido para enfrentar la oscuridad, más intensas parecían volverse las presiones a su alrededor. Al principio, los ataques no parecían directos, llegaban disfrazados de dudas, como pensamientos silenciosos que aparecían en los momentos de cansancio. Eran voces internas que cuestionaban todo lo que él había comenzado a creer. En algunos momentos, Miguel se sorprendía pensando si todo aquello no sería simplemente un error. Tal vez esas visiones eran solo reflejos de su propia mente tratando de encontrar sentido en un mundo caótico. Tal vez ese llamado del cielo no era más que una ilusión creada por el miedo a lo desconocido. Al principio, esas dudas parecían pequeñas, casi insignificantes, pero eran persistentes. Aparecían cuando estaba solo, cuando el silencio de la noche lo envolvía todo, cuando no había nadie cerca que le recordara quién era realmente o cuál era la misión que había recibido. Era como si algo estuviera intentando debilitar su convicción poco a poco, desgastando su fe lentamente. Y entonces los sueños cambiaron otra vez. Si antes Miguel veía la luz enfrentándose a la oscuridad en paisajes lejanos, ahora se veía rodeado por sombras. En los sueños, una presencia aparecía frente a él. No era una criatura monstruosa como muchos imaginarían. Al contrario, aquella presencia hablaba con calma, con una voz casi seductora, como alguien que conocía muy bien los miedos del corazón humano. Esa presencia no atacaba a Miguel de manera directa, simplemente hablaba. Le decía que no necesitaba cargar con ese peso, que esa guerra entre la luz y las tinieblas no era su responsabilidad, que existían fuerzas mucho más grandes, mucho más poderosas, y que un simple hombre no podía cambiar el destino del mundo.
Aquella voz le ofrecía algo distinto. Libertad. Una vida normal. La oportunidad de abandonar esa batalla espiritual antes incluso de que comenzara de verdad. En algunas visiones, Miguel veía un futuro diferente, un futuro donde simplemente ignoraba el llamado del cielo y continuaba su vida como cualquier otra persona. En esas imágenes no había miedo, no había enfrentamientos con fuerzas oscuras, no existía el peso de tener que luchar contra una oscuridad antigua. Era una vida tranquila, segura, cómoda. Y precisamente eso era lo que hacía que aquella tentación fuera tan peligrosa. Porque el enemigo casi nunca se presenta solamente como destrucción. Muchas veces aparece ofreciendo exactamente aquello que en ese momento parece tener más sentido. Descanso, seguridad, una salida fácil. Pero cada vez que esas visiones terminaban, Miguel despertaba con la misma sensación inquietante. Algo dentro de él le decía que esas promesas no eran verdaderas, que abandonar su misión no significaría encontrar paz, significaría permitir que la oscuridad avanzara sin resistencia. Aún así, la batalla dentro de su mente se volvía cada vez más intensa. Por un lado estaba la fe, el llamado que había recibido, la certeza profunda de que había sido elegido para enfrentar algo mucho más grande que él. Por otro lado estaba el miedo, ese miedo profundamente humano de fallar, de no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar una fuerza tan antigua. Y en ese momento Miguel entendió algo que cambiaría su manera de ver todo. Tal vez la batalla más grande no comenzaría enfrentando criaturas de las sombras, ni luchando contra un enemigo visible. Tal vez la primera batalla ocurriría dentro de él, dentro de su mente, dentro de su fe, porque antes de enfrentar la oscuridad del mundo, el enemigo siempre intentará apagar la luz que vive dentro del propio elegido. Por un momento, parecía que todo lo que Miguel había enfrentado hasta ese punto empezaba a derrumbarse frente a sus ojos. El camino que antes parecía guiado por señales claras, ahora se transformaba en silencio, dudas y un peso aplastante sobre sus hombros. La batalla espiritual que había descubierto, esa guerra invisible entre la luz y las tinieblas, no era solo algo grande, también podía ser cruel. Y en ese instante, Miguel estaba a punto de entender algo que todo elegido, todo guerrero de la luz, tarde o temprano debe atravesar. Antes de comprender el verdadero sentido de su destino, primero tiene que pasar por un momento de caída. Los acontecimientos que siguieron ocurrieron demasiado rápido. Fuerzas que antes se movían escondidas en las sombras comenzaron a actuar de forma directa. La presencia de la oscuridad se volvió más intensa, más agresiva, como si finalmente hubiera decidido dejar de observar desde lejos para empezar a atacar. Miguel comenzó a darse cuenta de que cuanto más avanzaba hacia el propósito que le había sido revelado, más cerca se sentía la oscuridad. Y no era solo contra él. La oscuridad empezaba a tocar todo lo que estaba a su alrededor. Personas cercanas comenzaron a sentir los efectos de esa guerra invisible. Empezaron a ocurrir situaciones difíciles de explicar. Conflictos, miedo, caos. Era como si una sombra estuviera extendiéndose poco a poco, tratando de apagar cualquier señal de esperanza antes de que la batalla final siquiera comenzara. Y entonces ocurrió algo que Miguel jamás imaginó tener que enfrentar. Una pérdida, algo que golpeó directamente su corazón, algo que por dentro quebró su confianza. Durante todo ese camino, Miguel había creído que el cielo guiaba cada uno de sus pasos. Creía que, por haber sido elegido, habría suficiente protección para impedir que la oscuridad causara daños irreparables. Pero en ese momento comprendió una verdad mucho más dura. La batalla entre la luz y las tinieblas exige sacrificios. Y algunos de esos sacrificios son muy difíciles de aceptar. El dolor de ese momento hizo que Miguel comenzara a cuestionarlo todo. Cada visión, cada llamado, cada revelación que había recibido. Por primera vez desde que descubrió su destino, empezó a pensar que tal vez había cometido un error al aceptar ese camino. Tal vez nunca debió haber respondido a aquel llamado. Tal vez el peso de esa guerra era demasiado grande para que un hombre común pudiera cargarlo.
La duda empezó a crecer dentro de él como una tormenta silenciosa. Aquella voz que antes parecía traer dirección, ahora se sentía distante. El silencio comenzó a ocuparlo todo, y cuando el silencio aparece en medio de una batalla espiritual, puede ser mucho más aterrador que cualquier enemigo visible. Miguel empezó a preguntarse si todo aquello realmente tenía sentido, si de verdad él era el elegido, o si todo no era más que una ilusión cruel creada por fuerzas que todavía no comprendía. La oscuridad percibió esa debilidad, y cuando la oscuridad siente duda, se acerca, porque el mayor ataque de las tinieblas no siempre llega con violencia o destrucción, muchas veces empieza dentro de la mente, dentro del corazón, haciendo que el guerrero crea que ya ha perdido incluso antes de que la batalla final comience. Miguel lo sintió claramente. Por primera vez, la idea de rendirse cruzó su mente. Abandonar la misión, dejar que esa guerra invisible siguiera sin él, volver a ser solo una persona común en un mundo que ni siquiera imagina lo que realmente sucede detrás de la realidad. Pero algo dentro de él todavía resistía. Una pequeña llama, débil, casi apagándose, pero aún viva. Y en ese momento de caída, en ese instante en que todo parecía perdido, Miguel estaba a punto de descubrir si esa llama todavía era lo suficientemente fuerte como para encender nuevamente la esperanza, o si la oscuridad finalmente había logrado quebrar al elegido del cielo. Por algunos instantes, Miguel permaneció en silencio, como si el propio tiempo hubiera bajado el ritmo a su alrededor. Las preguntas que habían invadido su mente seguían allí, girando lentamente dentro de él. Miedo, duda, incertidumbre. Todo parecía demasiado pesado para alguien que, hasta hacía pocos días, llevaba una vida completamente normal. La idea de que existiera una batalla invisible entre la luz y la oscuridad ya era difícil de aceptar, pero descubrir que él formaba parte de esa guerra espiritual, que su nombre estaba ligado al destino de esa historia, era algo que removía todo lo que creía saber sobre sí mismo. Durante un tiempo, Miguel intentó alejarse de esa verdad, no porque fuera cobarde, sino porque el peso de aquella misión parecía imposible de cargar. En su mente repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo un hombre común podría enfrentar fuerzas tan antiguas? ¿Cómo alguien que nunca buscó poder ni protagonismo podía terminar en el centro de la última batalla contra la oscuridad? Fue en medio de ese conflicto interior cuando algo empezó a cambiar dentro de él. Porque cuando llega el silencio después de la tormenta de dudas, es justamente en ese espacio donde suele aparecer la verdad. Miguel comenzó a darse cuenta de que, a lo largo de toda su vida, habían existido pequeñas señales que nunca había logrado entender. Momentos en los que parecía ser protegido de peligros inesperados. Situaciones en las que decisiones difíciles terminaban llevándolo exactamente al camino correcto. Coincidencias que ahora ya no parecían simples coincidencias. Era como si, de alguna manera, siempre hubiera estado siendo guiado, incluso sin darse cuenta. Y entonces comprendió algo fundamental. Aquella batalla espiritual no dependía solo de la fuerza humana. No se trataba de habilidad física, de poder o de dominar a otros. La verdadera fuerza capaz de enfrentar la oscuridad venía de otro lugar, un lugar mucho más alto que cualquier conflicto de este mundo. Venía del cielo. Esa comprensión empezó a cambiarlo todo dentro de él. Las dudas no desaparecieron por completo, pero comenzaron a perder fuerza frente a algo mucho más grande: el propósito. Por primera vez desde que comenzaron aquellas visiones, Miguel no se sentía solo confundido o asustado. Empezaba a entender por qué todo aquello estaba ocurriendo. Su papel no era cargar el peso del mundo él solo. Su papel era confiar. Confiar en que existe una luz más grande que cualquier sombra. Confiar en que cuando alguien es elegido para una misión, no es porque tenga todas las respuestas, sino porque posee algo que no puede medirse solo con la lógica humana: la fe. Y en ese momento, algo dentro de Miguel despertó de verdad. No fue un despertar ruidoso.
lleno de explosiones o señales espectaculares. Fue algo silencioso, profundo, casi imposible de explicar, pero sintió claramente que ya no era el mismo hombre que había intentado huir de su destino. Ahora empezaba a aceptar quién era realmente, el elegido del cielo. Y cuando esa verdad finalmente encontró un lugar dentro de su corazón, una sensación diferente comenzó a llenar su interior. No era orgullo, no era arrogancia, era esperanza. Una esperanza firme, como si una luz comenzara a crecer lentamente dentro de él, iluminando todo aquello que antes parecía imposible de enfrentar. Porque la oscuridad puede parecer fuerte, pero siempre teme el momento en que alguien decide dejar de huir de la luz. Y Miguel había tomado esa decisión, si aquella guerra espiritual realmente estaba ocurriendo, si fuerzas antiguas se estaban moviendo en las sombras intentando dominar el mundo, entonces él ya no pasaría su vida intentando ignorar esa realidad. Enfrentaría lo que fuera necesario enfrentar. Pero mientras esa nueva convicción empezaba a crecer dentro de él, algo también comenzaba a moverse del otro lado de esa batalla invisible. Porque cada vez que la esperanza vuelve a nacer, la oscuridad lo percibe, y cuando eso sucede, las sombras no se quedan quietas, empiezan a actuar. El aire se sentía diferente aquella noche. No era solo silencio, ni solamente oscuridad. Era como si el propio mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo inevitable estuviera a punto de suceder. Miguel podía sentirlo con claridad ahora. Desde que descubrió la verdad sobre su destino, cada paso que daba parecía llevarlo exactamente hacia ese momento. Ese punto final donde ya no existía la duda, ya no había escape, ya no había vuelta atrás. La batalla que había visto tantas veces en sus sueños, finalmente había llegado. El cielo se veía pesado, cubierto por nubes densas que se movían lentamente, como si fueran sombras vivas. Alrededor el ambiente cargaba una energía difícil de explicar, algo que no podía ser visto por ojos comunes, pero que Miguel ahora percibía con total claridad. Era la presencia de la oscuridad, antigua, paciente, esperando ese enfrentamiento desde hacía siglos. Y entonces comenzó a moverse. Primero como un susurro en el viento, después como una presencia creciente que se extendía por el horizonte. Las fuerzas de las tinieblas estaban allí, no solo como criaturas o figuras físicas, sino como algo mucho más grande, algo espiritual, profundo, casi imposible de comprender. Era la manifestación de todo aquello que alimenta el miedo humano, la duda, la corrupción, la desesperación y la destrucción. Miguel sintió el peso de esa presencia intentando aplastar su mente. Era como si la oscuridad quisiera quebrarlo incluso antes de que la batalla comenzara. Pensamientos aparecían intentando debilitar su determinación. Voces distorsionadas parecían resonar a su alrededor, cuestionando su fuerza, su fe, su propio propósito. Pero esta vez, él no retrocedió, porque ahora Miguel sabía quién era. No era solo un hombre enfrentando algo desconocido, era el elegido que había sido preparado para ese momento. Cada sueño, cada visión, cada duda y cada miedo habían servido para moldear su valentía hasta llegar a ese instante. La luz que llevaba dentro no venía solamente de él. Era una fuerza que conectaba con algo mucho más grande, algo que venía del propio cielo. Y cuando la oscuridad finalmente avanzó, Miguel dio el primer paso. El enfrentamiento comenzó como el choque entre dos fuerzas opuestas que simplemente no podían coexistir. La luz que emanaba de Miguel se expandió a su alrededor, rompiendo la presión de las sombras que intentaban devorarlo. Era una batalla que no seguía reglas humanas. No era solo física, era espiritual. Cada pensamiento, cada decisión, cada fragmento de fe se convertía en parte de aquella guerra invisible. Las sombras se movían con rapidez, intentando rodearlo, intentando invadir su mente con imágenes de derrota y desesperación. La oscuridad sabía que no podía vencer solamente con fuerza. Necesitaba destruir la esperanza. Pero Miguel ahora comprendía algo esencial. La oscuridad siempre crece donde la luz es olvidada.
y en ese momento, él se negaba a olvidarlo. La energía alrededor se intensificaba a cada segundo. Era como si dos mundos estuvieran chocando en ese mismo punto de la existencia. De un lado, las tinieblas intentando dominar todo lo que existe. Del otro, la luz resistiendo con una fuerza que parecía imposible para un solo hombre cargar. Y aún así, Miguel permanecía de pie, porque aquella no era solo una batalla por su destino, era una batalla por el equilibrio de todo el mundo. La presión de las tinieblas aumentaba, como si la propia oscuridad estuviera empezando a revelar su verdadera forma. Algo mucho más poderoso que cualquier cosa que Miguel hubiera enfrentado hasta ese momento. Era el corazón de las sombras despertando por completo, y en ese instante, Miguel comprendió que el enfrentamiento final aún estaba a punto de revelar algo mucho más grande, algo que decidiría, de una vez por todas, qué fuerza permanecería dominando el mundo. El silencio después de la batalla era diferente a cualquier otro silencio que Miguel hubiera experimentado antes. No era solo la ausencia de sonido, era como si el propio mundo estuviera respirando otra vez, después de haber sido presionado por una fuerza aplastante durante demasiado tiempo. El cielo, que antes parecía pesado y cargado de sombras, ahora dejaba pasar una luz suave entre las nubes. No era solo un cambio en el ambiente, era como si algo profundo hubiera sido restaurado. Durante siglos, aquella guerra invisible entre la luz y la oscuridad se había acercado lentamente a su punto más crítico. Fuerzas antiguas, escondidas en las capas más profundas de la realidad, esperaban ese enfrentamiento final. Muchos creían que, cuando ese momento llegara, el mundo no sobreviviría. Otros pensaban que la oscuridad finalmente dominaría todo. Pero aquel día, algo diferente ocurrió. Un hombre común enfrentó lo que parecía imposible. Miguel no era un rey, no era un general, no era alguien entrenado desde niño para enfrentar criaturas de las tinieblas o entidades ancestrales. Era simplemente alguien que escuchó un llamado y decidió no huir de él. Y tal vez por eso su historia se volvió algo tan poderoso, porque la verdadera fuerza que derrotó a la oscuridad no vino solo del poder, de las armas o de la habilidad. Vino de algo mucho más antiguo y mucho más fuerte: la fe, el valor y la decisión de mantenerse firme cuando todo parecía perdido. La batalla que ocurrió en aquel momento no fue vista por la mayoría de las personas. Para el mundo común, la vida siguió su curso normal. La gente fue a trabajar, las ciudades siguieron llenas de movimiento, y nadie imaginaba que, en algún lugar entre lo visible y lo invisible, el destino de la humanidad había sido decidido. Pero Miguel lo sabía. Podía sentirlo en el aire, en la calma que ahora llenaba todo a su alrededor. La presencia pesada de las sombras había desaparecido. Aquella fuerza que parecía expandirse silenciosamente por el mundo había sido detenida. La oscuridad no había vencido, pero quizá lo más importante no era solo la victoria, era lo que quedaba después de ella. Miguel entendía que su historia no era solo sobre un enfrentamiento épico entre la luz y las tinieblas. Era sobre algo mucho más grande. Era un recordatorio para las personas de que la oscuridad siempre intenta crecer cuando la esperanza desaparece, de que el miedo siempre intenta dominar cuando el valor parece demasiado pequeño. Y por eso, antes de seguir su camino, dejó algo que atravesaría el tiempo, un mensaje, no escrito en piedra, no grabado en libros antiguos, sino guardado en la propia historia que ahora comenzaba a contarse. El mensaje de que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, todavía existe una elección. La elección de mantenerse firme. La elección de creer que la luz aún puede aparecer, incluso cuando todo parece envuelto en sombras. Porque al final, Miguel entendió algo que muy pocos logran comprender. La batalla entre la luz y la oscuridad nunca termina por completo. Sigue existiendo dentro de cada persona, en cada decisión, en cada acción, en cada momento en que alguien elige entre sembrar miedo o sembrar esperanza. Tal vez por eso la historia de Miguel sigue siendo recordada. No solo como la historia de un elegido del cielo que enfrentó la última batalla contra la oscuridad,
sino como un recordatorio de que cualquier persona puede llevar una pequeña llama de luz dentro de sí, y a veces es precisamente esa pequeña llama la que impide que las sombras lo dominen todo. Ahora quiero preguntarte algo a ti que has acompañado esta historia hasta aquí. En tu opinión, ¿cuál fue la mayor fuerza de Miguel en toda esta historia? ¿La fe, el valor o el destino? Escríbelo aquí en los comentarios con una sola palabra: fe, valor o destino. Porque la forma en que cada persona interpreta esta batalla dice mucho sobre cómo vemos la propia lucha entre la luz y la oscuridad dentro de nuestras vidas. Si llegaste hasta aquí, hasta los últimos momentos de esta historia, eso ya dice mucho de ti. Significa que no solo viste un video, acompañaste todo un viaje, una historia sobre destino, fe, valentía y esa eterna batalla entre la luz y la oscuridad. Y las personas que llegan hasta el final de historias como esta, normalmente son aquellas que disfrutan sumergirse de verdad en relatos profundos, llenos de significado, misterio y emoción. Así que ahora quiero pedirte algo especial. Si te quedaste hasta el final de este video, escribe aquí en los comentarios la frase "Yo me quedé hasta el final de la batalla". Siempre me gusta leer los comentarios de quienes realmente acompañan la historia hasta el último segundo, porque eso muestra quiénes forman parte de esta comunidad que disfruta de historias épicas, batallas espirituales, personajes elegidos y narrativas cinematográficas, como la historia de Miguel, el elegido del cielo. Y ya que llegaste hasta aquí, aprovecha también para dejar tu like en el video. Puede parecer algo pequeño, pero ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo historias cada vez más grandes, más inmersivas y llenas de significado como esta. Si te gustan los contenidos sobre batallas entre la luz y las tinieblas, historias de elegidos, misterios antiguos, viajes épicos y relatos profundos, entonces este canal está hecho justamente para ti. Por eso, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias que ya están en camino. Y antes de irte, presta atención a la pantalla ahora. Hay un video que está apareciendo para ti en este momento. Ese es el próximo capítulo de historias increíbles que necesitas ver si te gustan este tipo de relatos envolventes. Así que es muy simple. Cuando termine este video, haz clic en el siguiente que está apareciendo en la pantalla y continúa este viaje con nosotros. Porque a veces la próxima historia que vas a escuchar puede ser todavía más sorprendente que la última batalla contra la oscuridad.